Muy buenas tardes con todos, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú y América Latina. Hoy, martes 25 de junio, les damos la bienvenida a una nueva jornada del ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos. Los saluda Jimmy Torres y en esta oportunidad me es grato presentar la conferencia virtual denominada El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus criterios resolutivos. La presente conferencia tiene por finalidad dar a conocer los principales criterios resolutivos en materia del derecho de acceso a la información pública. Esta sesión virtual estará a cargo del doctor José Dávila Córdoba, secretario técnico del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Extiendo un cordial saludo de parte de la doctora Ana María Martínez Bern, directora general del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, quien por temas de agenda lamentablemente no puede acompañarnos en estos momentos. He de mencionar, estimados participantes, que nuestro expositor invitado contará con 70 minutos para desarrollar su presentación y posterior a ello daremos pase a una breve ronda de preguntas, las cuales pueden realizarlas a través de la ventana de consultas. Presento entonces rápidamente a nuestro expositor invitado, el doctor José Dávila Córdoba. El doctor Dávila es abogado egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, con diploma de postítulo de la Universidad de Chile. Ha sido comisionado en la Adjuntía en Asuntos Constitucionales y en el Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo. Ha brindado servicios profesionales en el Jurado Electoral de Lima, en la Oficina de Participación Vecinal de la Municipalidad de San Isidro y como consultor para el programa Educación Básica para Todos del Ministerio de Educación, PRODES, USAID y el proyecto Forge Canada Great. Es docente de la carrera de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y ha sido docente de Educación Continua de la Universidad Ricardo Palma, en cursos vinculados a la transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas. También ha sido adjunto de docencia en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente se desempeña como secretario técnico del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Buenas tardes, doctor Dávila. Adelante, lo dejo con el uso de la palabra. Muy buenas tardes, gracias al Centro de Estudios por la invitación y a continuación vamos a iniciar con la exposición. Muy bien. ¿Qué es la transparencia? Cuando hablamos de transparencia debemos tener en cuenta algunos aspectos esenciales, ¿no? Cuando hablamos de transparencia debemos pensar en toda aquella información que se encuentra a disposición de las personas en general, de todas las personas sin distinción alguna. Para el profesor Norberto Bobbio, la democracia es por definición el gobierno de lo público en público. De ahí que vamos a pensar en la publicidad de la actuación de todos los poderes del Estado. Y que, vamos a decir, esta publicidad constituye la regla, ¿no? Cuando hablamos de que la información es pública, estamos diciendo que esta es la regla general. Pero como toda regla, tiene excepciones. Hay excepciones. Y esas excepciones, de acuerdo a lo establecido en nuestro marco constitucional, son establecidas por ley. Esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la exposición. También debemos destacar que es la transparencia dentro del marco de la gestión pública. Toda la gestión pública debe estar encaminada a la satisfacción del ciudadano. Para eso están las entidades, para eso estamos, para buscar la satisfacción del ciudadano. La gestión pública debe, en este camino, orientarse a lograr resultados. Ese es otro aspecto esencial, lograr resultados. Pero en este trabajo va a estar sujeta a diversos controles. Todas las personas, todos los que estamos aquí presentes en esta conferencia, tenemos algo en mente. No se puede trabajar, no se puede realizar
una buena gestión si no existen los mecanismos de control adecuados. Estamos. Entonces, este control, ¿quién lo realiza? Todas las personas. Todos ustedes que están en este momento participando de esta conferencia, todos ustedes realizan un control, una vigilancia dentro de las acciones que realizan las entidades, los sujetos obligados, que son entidades públicas, así como entidades o empresas privadas que brindan servicios públicos. Entonces, este control se debe dar. ¿Y qué es mejor? Que todas las entidades, que todos los sujetos obligados realicemos nuestras tareas, realicemos nuestras actividades de cara a toda esta población. El derecho de acceso a la información pública, de acuerdo a lo establecido en la Constitución vigente, artículo 2, inciso 5, ¿qué nos dice? Y es una redacción bastante interesante, bastante importante. Nos dice, toda persona, o sea, todas las personas, sin discriminación, sin distinción, todas las personas, niños, niñas, adolescentes, estudiantes universitarios, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, todas las personas, sin distinción, tienen derecho de acceder a la información. Además, hay un tema específico que la Constitución señala y nos dice que debe ser sin expresión de causa. ¿Qué quiere decir sin expresión de causa? Que no es necesario que digamos para qué necesitamos esa información. Antiguamente, si ustedes recuerdan, cuando nos presentábamos a una mesa de partes en una entidad, y digo antiguamente porque quiero creer que actualmente eso ya no sucede. Y es que presentábamos el documento, el pedido, la solicitud de acceso, y lo primero que hacía la persona que estaba del otro lado, la persona que estaba recibiendo el documento, la solicitud, era, ¿usted para qué necesita ese documento? ¿Para qué necesita esa información que está requiriendo? Era la pregunta que nos hacían. Esa pregunta ya no se debe realizar nunca más. ¿Por qué? Porque las solicitudes de acceso no requieren de una expresión de causa. O sea, no debo decir, no estoy obligado a decir para qué requiero esa información. Además, el artículo de la Constitución nos dice que podemos recibir esa información de cualquier entidad pública, y además dentro de un plazo legal, dentro de un plazo legal. ¿El plazo lo establece la Constitución? No, por eso dice dentro de un plazo legal. La ley debe establecer el plazo. Además hay un costo, y esto también lo vamos a poder verificar, hay un costo y se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente estén excluidas por ley. Ese es otro tema. Dijimos al inicio, hay excepciones, sí. ¿Cuál es la regla general? El acceso a la información pública y que podemos acceder a toda la información, a toda la documentación que tiene el ámbito público. Pero hay excepciones y esas excepciones solo pueden ser dadas por ley. Aunque parezca una cuestión muy simple y que es repetitivo no me van a creer, pero algunas entidades han emitido mediante normas de menor rango, o sea, mediante directivas, algunas excepciones a la ley.
Y eso no se puede hacer. Las excepciones solo se pueden establecer por ley. Estamos hablando de un derecho fundamental, por tanto, debemos ceñirnos a lo que especifica la Constitución. Cuando hablamos de principio de publicidad, decimos, bueno, toda información que posee el Estado se presume pública, salvo las excepciones establecidas por ley. Muy bien. Además, otro aspecto importante, el Estado debe adoptar las medidas suficientes que garanticen y que además promuevan la transparencia, ¿verdad? El Estado tiene la obligación, me preguntaban el otro día en una entrevista, pero ¿qué pasa si no cumplen las entidades? El castigo, la sanción, ¿no? Conversando con algunas autoridades, funcionarios de otros países que tienen órganos garantes con mucho más tiempo que en el caso nuestro, ¿no? Con mucho más tiempo de funcionamiento, me dicen que el castigo, la sanción es la última opción, es la última ratio. En realidad, lo que debemos generar es conciencia. Debemos generar conciencia. Si nos está diciendo la ley que es una obligación, debemos cumplir con ello, sin esperar a que venga la sanción o el castigo, sino que debemos tomar en cuenta que estamos ante una obligación establecida desde la Constitución y luego desarrollado por la ley. De esa manera debemos cumplir con lo que se establece, tanto en la ley como lo que resuelven los órganos que van a garantizar este derecho. Hay una sentencia muy interesante sobre caso de acceso a la información en nuestro, vamos a decir, en el país vecino, en Chile, ¿no? El caso Clau Reyes versus Chile. Vamos a invitarlos a que ustedes puedan revisar esta sentencia con mayor detenimiento. Yo solamente he querido traer en acotación dos párrafos de la sentencia, dos considerandos de la sentencia, que me parece importante destacar el día de hoy. Primero, la Corte Interamericana señala que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege el derecho que tienen todas las personas a solicitar información que se encuentra bajo el control del Estado. Y aquí hay un tema que debemos destacar, ¿no? Bajo el control del Estado. Está hablando de posesión de información. Y dicha información debe ser entregada, volvemos a lo establecido en la Constitución, sin necesidad de acreditar que tengo un interés para obtenerla. Además, existirá una legítima restricción cuando así la ley lo determine. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que todas las actuaciones del Estado deben encontrarse regidas por los principios de máxima publicidad y por la transparencia dentro de la gestión pública. ¿Esto qué hace? ¿Qué permite? Que todas las personas puedan cuestionar, indagar, vigilar. Es que para eso se entrega la información, para eso la ponemos a disposición y para eso las personas están solicitando información. Entonces necesitamos tener esa información para poder realizar este escrutinio público. Para eso lo piden. Pero no debemos temer. ¿Vamos a tener errores dentro de la administración? Sí. Y finalmente estos errores
¿no? Van a generar un cambio, van a generar una mejora continua. No estamos exentos a errores. Entonces, estos errores permitirán que estas entidades puedan lograr los objetivos propuestos, ¿no? En una mejora continua. El Tribunal Constitucional también ha destacado en diferentes habeas data que no basta con que digamos que la información pone en riesgo algún bien jurídico o algún derecho, ¿no? Sino que debemos acreditarlo, debemos, bueno, probarlo, ¿no? Debemos establecer esa acreditación. Si no, estaríamos denegando la información sin establecer una causa justa. Otra sentencia del Tribunal Constitucional también destaca que no solo vamos a afectar el derecho a acceso a la información cuando no entregamos los documentos, cuando no entregamos la información solicitada, bueno, sin que exista ningún tipo de restricción, sino que también, vamos a decir, restringimos el derecho o afectamos el derecho cuando entregamos la información incompleta, por ejemplo, ¿no? Si entregamos la información incompleta, bueno, hay que cumplir. Cumplimos y entregamos cualquier tipo de documento, información. Allí también estamos afectando el derecho fundamental. Eso no lo digo yo, sino lo dice el Tribunal Constitucional. Entonces, debemos entregar información que cumpla con los mínimos de calidad, ¿no? Debe ser información cierta, debe ser información actual, debe ser información precisa, debe ser información completa. Si entregamos información que ya no está vigente, pues estamos incumpliendo con este principio, estamos yendo en contra de este derecho fundamental. Bueno, hemos generado diferentes avances, ¿verdad? Y actualmente tenemos órganos que se encargan de garantizar el derecho de acceso, la transparencia, ¿verdad? En el Ministerio de Justicia se encuentran estos órganos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ejerce esta autoridad de transparencia a través de su Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y se resuelven los casos en los que exista controversia, vamos a decir así, en materia de transparencia y acceso a la información pública, en este órgano resolutivo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Si bien habíamos avanzado muchísimo dentro del marco normativo, teníamos todavía pendiente lograr consolidar, tener los órganos garantes en materia de transparencia y acceso a la información pública. Y lo logramos, al fin se logró. ¿Todo ello puede ser mejorado? Sí. ¿Podemos seguir avanzando? Sí. El cielo es el límite. Y podemos ir perfeccionando cómo funcionan estos órganos, evidentemente. Ahora vamos a hablar sobre el tribunal, que es el órgano resolutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que, como su nombre de manera específica detalla, es un órgano que resuelve los recursos de apelación que presentan todas las personas cuando las entidades, que son la primera instancia, no atienden los pedidos de acceso a la información. No atienden, quiere decir que no hay ninguna respuesta, o sea, hay un silencio negativo, o cuando atienden de manera deficiente las solicitudes de acceso a la información. Muchas personas me preguntan, ¿y qué es un recurso de apelación? Bueno, el recurso de apelación es la forma que tengo de impugnar, reclamar
decir que no estoy de acuerdo con la respuesta o con la falta de actuación de las entidades cuando tengo un derecho que se debe respetar, que es el derecho de acceso a la información pública. Entonces, ese órgano resolutivo, ese Tribunal de Transparencia, es esa segunda instancia en el nivel administrativo que me permite resolver este problema, la no entrega de información por parte de las entidades y los sujetos obligados. ¿Tienen obligación las entidades de cumplir lo establecido por el Tribunal de Transparencia? Sí, porque así lo dice la norma. Tienen la obligación de cumplir con lo que se ordena dentro de las resoluciones del Tribunal de Transparencia. Actualmente tenemos dos salas, ¿no? Ellos son los miembros de las salas correspondientes, una secretaría técnica que brinda apoyo técnico y administrativo a las salas del tribunal y actualmente pues la presidenta, doctora Luyo Cruzado, que actualmente ejerce como presidenta del Tribunal de Transparencia y cada sala con sus respectivos presidentes y vocales. Que actúan, sobre todo, y aquí el decreto legislativo 1353 lo establece, que actúan con total autonomía en el ejercicio de sus funciones resolutivas. Los fines del derecho a acceso a la información pública. ¿Cuáles son estos fines? El control del ejercicio adecuado de la función, como hemos indicado líneas arriba, ese control que se realiza, que realizan todas las personas, todos los que están escuchando en este momento la conferencia, realizan un control. El ejercicio de otros derechos, claro, porque decimos es un derecho conexo, ¿verdad? Es un derecho conexo. ¿Por qué? Por ejemplo, un padre de familia, una madre de familia, que pide información sobre las rampas dentro del centro, institución educativa, ¿verdad? Entonces, necesita saber dónde están ubicadas estas salidas, estas rampas, si es que de repente un alumno debe ingresar con una silla de ruedas, ¿verdad? O con un bastón. Entonces, ¿cuáles son las facilidades? ¿Dónde están los accesos que tiene esta entidad? Entonces lo puede pedir por acceso a la información, ¿no? Entonces, ¿es necesario? Sí, porque a partir de esa información le va a facilitar la vida a estos estudiantes y van a poder ejercer, evidentemente, su derecho a la educación a partir de ello. Información sobre, ¿no?, los médicos que están a disposición en un centro de salud, un establecimiento de salud, ¿verdad? Las especialidades, los horarios, toda esa información necesaria para poder ejercer este otro derecho a la salud. Entonces, la información es muy importante y está relacionada con otros derechos, al cumplimiento de otros derechos, al ejercicio de otros derechos. Y luego tenemos otro aspecto esencial, la participación de todas las personas en la vida política, social y económica del país. Si estamos informados, si tenemos toda la información, entonces vamos a poder llevar a cabo un ejercicio adecuado, una participación adecuada con toda esta documentación, con toda esta información. Si actualmente se me pregunta, ¿cuál es, ¿no?, el principal logro, ¿no?, del Tribunal de Transparencia a la fecha? Es que como vía alternativa, ¿ya?, porque las personas pueden optar por venir acá al Tribunal de Transparencia o ir vía habeas data ante el Poder Judicial, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos decir nosotros? Que la mayoría de los casos que han llegado
en un tiempo razonable, las personas han podido alcanzar, podido tener la información solicitada. Eso es un logro, porque ya no tienen que irse a la vía judicial para obtener los documentos, para obtener la información. Quisiéramos que eso suceda en el 100% de los casos. No ocurre porque sería maravilloso realmente, pero sí en la mayoría de los casos. En la gran mayoría de los casos tenemos que las entidades entregan la información, cumplen con lo que se viene ordenando. Control sobre el ejercicio adecuado de la función pública, y tenemos algunos casos, ¿no? Por ejemplo, idoneidad de acceso al cargo, ¿no? Información sobre los concursos públicos, los CVs, los requisitos de idoneidad para llegar a alcanzar ese cargo, ese puesto, ¿verdad? Entonces necesitamos obtener información sobre ello. Luego tenemos el ingreso de servidores públicos y funcionarios, boletas de pago, planillas, declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, de acuerdo a lo que establece la norma, lo que se debe publicar, como hemos indicado líneas arriba. La regla es la entrega de información y las excepciones están claramente establecidas por ley. Eso es lo que se pide, el cumplimiento de lo establecido en la ley. Y el otro es el control sobre el ejercicio de la función, ¿no? Registro de visitas, registro de vehículos, registro de asistencia, declaraciones juradas, correos electrónicos, evaluación de desempeño, procedimientos disciplinarios. ¿Qué implica tener esta información? Bueno, hacer una supervisión, hacer una verificación, hacer un control, hacer una vigilancia. No con el fin de que esto sea utilizado de manera negativa, sino para que se pueda generar ese cambio, ese permanente, vamos a decir, esa permanente mejora dentro de las tareas que realizan las entidades, esa mejora continua. El acceso a la información permite, ¿no?, que todos los derechos, ¿no?, sean cumplidos, ¿no?, y especialmente de quienes se encuentran en situaciones distintas, ¿no?, en una situación de vulnerabilidad, ya que solo mediante este conocimiento preciso del contenido de los derechos se puede acceder efectivamente a su pleno goce y disfrute. Eso es lo que buscamos, eso es a donde nos dirigimos y es a lo que queremos llegar. Ahora voy a compartir con ustedes cuáles son los lineamientos resolutivos del Tribunal de Transparencia que ha venido emitiendo. El tribunal, a partir de la jurisprudencia que ha venido desarrollando, ha emitido pues dos grupos de lineamientos, ¿no? El 001 del 2021 y el 001 del 2022, ¿no?, como dos grupos importantes de lineamientos resolutivos. ¿Qué es este lineamiento? ¿Qué son estos lineamientos resolutivos? Bueno, es poner a disposición tanto de las entidades como de la población en general los aspectos esenciales, ¿no?, que la jurisprudencia del tribunal ha venido generando, ¿verdad? A partir de ello hemos establecido unos lineamientos. ¿Cuáles son? El primero, las entidades deben interpretar razonablemente el alcance de las solicitudes.
debemos tener en cuenta que existe pues una simetría informativa. Los ciudadanos, las personas en general, no tienen el conocimiento, no tienen la información que tienen las entidades. ¿Mm? O sea, las entidades están en una situación, vamos a decirlo así, de ventaja respecto al conocimiento que tienen las personas. Entonces, si las personas no tienen el conocimiento pleno del marco legal, del marco normativo, de cómo se administra la entidad, de cómo se organiza la entidad, de cómo se estructura la entidad, entonces somos nosotros, los servidores y funcionarios, que tenemos que darle pues todas las pautas necesarias, toda la información necesaria para que ellos puedan acceder a la información. Entonces no les podemos poner trabas. ¿No? Entonces nosotros somos los que sabemos qué es lo mejor, qué es lo que debemos poner a disposición de las personas. Entonces, atendamos las solicitudes de manera pues, adecuada, facilitándole la vida a las personas. Esto es lo que quiere decir el primer lineamiento del tribunal. El segundo lineamiento es: las entidades deben favorecer, evidentemente, la admisión de las solicitudes. Entonces, hay una solicitud de acceso y las entidades, los funcionarios responsables, los funcionarios poseedores deben favorecer pues la admisión de esta solicitud. Es una atención adecuada. Otro aspecto es: deben otorgar respuesta sobre todo lo que se pide, ¿no? En una solicitud pueden venir pues 5 ítems, ¿no?, relacionados entre sí, y que debemos responder uno por uno dentro de este documento de respuesta, valga la redundancia, a los recurrentes. Y en caso estemos frente a una excepción, debemos responder de manera motivada para que no exista duda. ¿Cuál es el principal problema de las personas en general? Cuando tienen dudas sobre lo que se está indicando, sobre la respuesta que se está realizando. Y cuando hay dudas, ya existe la desconfianza. Tenemos desconfianza. Y eso es lo que debemos evitar, la desconfianza. ¿Mm? Primer elemento importante es la confianza que generamos a las personas. Sobre todo porque si se genera confianza, pues hay mucha más legitimidad. Muy bien. Las empresas estatales se encuentran evidentemente sujetas al procedimiento de acceso a la información pública, ¿no? Y tienen obligación para cumplir con todo este marco. Los colegios profesionales, en su calidad de instituciones autónomas con personería jurídica de derecho público, están sujetas al ámbito de la aplicación de la ley de transparencia. Si las entidades reciben una solicitud, ¿no?, y consideran que no se ha expresado concretamente o de manera precisa, pues hay un plazo para que puedan realizar esta subsanación, ¿verdad?
El derecho de acceso a la información puede atenderse comunicando por escrito el enlace, ¿no? El enlace a la página correspondiente o dentro del portal de transparencia. Y en estos casos es importante que ese enlace dirija directamente a la información. Porque ¿qué es lo que se ha advertido? Que a veces se consigna el enlace, pero este enlace va a otra página y luego echarse a buscar. No encontramos la información de manera rápida, amigable, sino que este enlace es búsqueda, búsqueda y búsqueda. La idea es que le facilitemos la vida a todas las personas. Por tanto, este enlace debe dirigirse directamente a la información que se está solicitando dentro del pedido realizado por el ciudadano. Entonces, esto no se debe dar, no debemos generar confusión, ¿no? Sino la satisfacción de todas las personas para poder atender los pedidos que realizan. Ahora, no pueden denegar las entidades la solicitud de acceso diciendo, bueno, alegando que la materia relacionada con la documentación no es de su competencia. ¿Por qué? Porque el derecho a acceso a la información pública no solo está relacionado al tema de la información generada por la entidad, sino también aquella que se encuentra dentro de sus archivos. Y podemos haber recibido información en copias, ¿verdad?, de otras entidades, que es información pública. Da lo mismo que esa información pública se encuentre en manos de el Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Cultura, no importa, es lo mismo, ya que es información pública. Por eso es que decimos, no importa si la información, si estás motivando o no tu pedido de acceso a la información, ya que como es pública, no necesita más que requerirse, pedirse, porque partimos que la regla general de toda esa información es la publicidad. Entonces, si pido esa información, no importa si es que la he creado, la he generado, la he elaborado. Basta con que la tengamos en nuestras manos, en nuestro poder, para que ésta pueda ser entregada. No es que yo solo tengo una copia simple, puede decir el servidor. No importa. Es el documento, no tienes que tener el original. Tienes el documento, tienes una copia de él, existe el documento, es información pública, pues se puede entregar. O te han enviado el documento con oficio, te han enviado el documento con una carta. Bueno, tienes esa información. No importa, no es que yo no la he generado, la ha generado el Ministerio de Transportes, no interesa. Usted tiene esa información y como es pública en manos del Ministerio A como en manos del Ministerio B, puede ser entregada. Al final es el tema de la calidad de la información. Se considera que las entidades, y aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Se considera que las entidades otorgan una respuesta clara, precisa, completa, cuando, vamos a decir, tenemos estos aspectos, ¿no?, que debemos verificar. Si se requiere información que únicamente pudo haber sido generada por la entidad, deberá señalarse de manera clara y precisa si la entidad generó o no la documentación que ha sido pedida.
Si se requiere información que no es generada por la entidad, pero que la pudo haber obtenido, ¿verdad?, por lo que podría estar en sus archivos, deberá previamente corroborarse con las diferentes unidades para descartar si está o no, poniendo de conocimiento dicha respuesta de manera precisa y clara a la persona que la solicita. Si se requiere información que ha sido, pues, extraviada, destruida, ¿verdad?, alterada, modificada, y claro, esto tiene que ser, no puede ser regular, esto es una situación totalmente indebida, ¿verdad? La entidad deberá agotar, pues, todas las acciones para recuperar dichos documentos, ¿no?, informando de dicha situación al solicitante, para que el solicitante sepa que existe un problema, que hay un problema. Y además debemos informarle cómo van, pues, los avances en esa reconstrucción de documentos de información de expedientes, porque tenemos que hacer todo para recuperarlo. Por eso, el tema de los archivos es un tema esencial. No existe la transparencia ni el acceso a la información pública si no tenemos resguardados los documentos. Estamos hablando de archivos físicos y archivos que se encuentran de manera digital. Entonces, estamos hablando de información necesaria para poder responder. Lo otro es la entidad, si no posee la información, pero conoce qué entidad sí la posee, pues se podrá realizar el encauce de dicha solicitud para que la entidad que tiene la documentación pueda responder ese pedido de acceso. Es que el solicitante no tiene que estar informado de manera precisa y exacta qué entidad tiene. Puede confundirse. Recordemos que puede ser una persona adulta mayor la que esté solicitando esa información y no necesariamente esa persona tiene un conocimiento total de dónde se encuentra el expediente o la información que está requiriendo. Es difícil, porque muchas veces que converso con los funcionarios y servidores, decimos hay que ejercer una especie de docencia para que podamos entregar, pues, no solamente la información, sino para que podamos explicar debidamente a los recurrentes cómo es que se tiene que hacer una solicitud, cómo se presenta el recurso de apelación, y qué es lo que finalmente se va a poder entregar ante ese pedido. La información que poseen las entidades, repito, la información que poseen las entidades, o sea, tienen en su poder, en su control, bajo su control, se presume de carácter público. Entonces, la regla general es que presumimos que es pública. Y en esa línea no basta que podamos establecer, invocamos esta excepción y bueno, decimos no se puede entregar porque es información confidencial, es información privada. ¿Basta? No basta. Tenemos que motivarlo, tenemos que acreditarlo. ¿Por qué dice usted que esa información es confidencial? ¿Por qué? Y ahí viene la explicación. Bueno, porque forma parte, ¿no?, de el domicilio de un servidor o funcionario. Es una cuestión que es confidencial, es privado, forma parte de una esfera privada. ¿Por qué la va a estar entregando? Solo si él está de acuerdo con ello, pero nadie puede entregar esa información si no hay una autorización previa, cierta y directa. Una cosa es que sea servidor, funcionario, autoridad, y otra cosa es de que su vida sea pública cuando esta persona no lo ha autorizado. Y estamos hablando del domicilio, que es un ámbito familiar privado.
personal, ¿verdad? Muy distinto es que diga, quiero la información sobre la dirección donde se encuentra la oficina, el Ministerio de Justicia. Eso es obvio, eso se tiene que entregar, porque aquí tienen que hacer pues los pedidos correspondientes. Pero el domicilio particular, no. El correo del funcionario servidor, bueno, si es un correo institucional que es pagado por el Estado, vamos a decir, tramitado por el Estado, es distinto. Pero el correo Gmail es una cuenta personal, por tanto, esa esfera es íntima. El currículum vitae y la hoja de vida de los servidores o funcionarios. Bueno, ¿qué es lo principal que tiene el currículum vitae o las hojas de vida de los funcionarios? Los estudios realizados, dónde han trabajado antes. ¿Eso es importante? Sí es importante, porque con ello podemos advertir si la persona cuenta con experiencia, si tiene estudios, dónde, si están completos, no están completos, si tiene el título, si tiene el grado. Todo ello es necesario para determinar, pues, si se están cumpliendo con los requisitos necesarios, si se están cumpliendo con todos los aspectos necesarios para que esta persona esté en el cargo. ¿Mm? Las entidades tienen la obligación de salvaguardar los datos personales, ¿no? Que están dentro de este pedido. No los pueden entregar de manera irresponsable. Tienen que ser muy rigurosos en ese sentido. Número móvil personal, por ejemplo. Institucionalmente tenemos teléfonos móviles, pero si es el móvil personal, no se puede entregar tampoco. La documentación generada como parte de un proceso de selección, ¿verdad? Entonces, decimos, toda la información de un concurso público debe ser pública. Pues sí, hay también información que es confidencial, también. Entonces se tacha esa información, ¿no? Me hacían una entrevista también y me decían, pero doctor, me han contestado que no se puede entregar la información, el expediente, porque tiene información confidencial. Sí, tiene información confidencial, entonces disoció, tacho la información que es confidencial y dejamos lo que es público. Entonces, no hay excusas. No, no pueden haber excusas, ya que la norma establece que podemos entregar información de manera parcial también. Si no se puede entregar la información de manera total, podemos entregar también la información de manera parcial. Al entregar de manera parcial, resguardando otros derechos, como es en este caso los datos personales, ¿estoy cumpliendo con la ley de transparencia? Sí, estoy cumpliendo con la ley de transparencia y estoy cumpliendo con lo establecido en la ley de protección de datos personales. Las boletas de pago de servidores y funcionarios, así como sus planillas, evidentemente van a determinar el cargo y tal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tema de las boletas de pago cuando en las boletas de pago hay datos que no deben entregarse? Como por ejemplo, están demandando o han demandado a un servidor o funcionario con un tema de pedido de pensión de alimentos, ¿verdad? Esa información se la descuentan, así como el préstamo que podemos pedir por convenio a diferentes entidades financieras o bancarias. Pedimos ese préstamo y nos están descontando, ¿no? ¿Esa información es pública? No, esa información no es pública de la boleta. No es pública, esa información debe ser tachada. ¿Por qué?
porque nadie tiene que enterarse cuáles son los préstamos, transacción, o si me están demandando, ¿verdad? Es un tema que pertenece a la esfera personal. Las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios por parte de las entidades. Evidentemente, esta constituye información de naturaleza pública. Estamos hablando de presupuesto, dinero, recursos que se utilizan por parte del Estado para cumplir los objetivos, ¿verdad? Entonces, ¿puede entregar información, por ejemplo, sobre los pagos realizados? Sí. ¿Puedo presentar información sobre los contratos, las bases? Sí, claro. Pero ¿podrá existir información confidencial? También. Pero es que debemos revisar punto por punto. Lo que constituye información pública se entregará de manera completa. Y lo que tenga información confidencial, reservada o secreta, pues lo tacharemos y no se entrega. Hay que proteger. ¿Qué pasa cuando por exceso vamos a decir, ya todo es transparencia y entrego toda la información sin hacer una revisión? Y entregué por allí información que vulneraba pues un derecho. Ya no hay retroceso, ya no hay vuelta atrás. Entonces, hay que pensar, hay que ser rigurosos, hay que tener mucho criterio y tachar lo que corresponde, entregar la información solicitada y si tenemos que entregar información parcial, hagámoslo. Los documentos de gestión de las entidades también constituye información pública, ¿no? Manual de organización y funciones, reglamento de organización y funciones, planes estratégicos, planes operativos, son información pública. Muy bien. Los procedimientos administrativos, ¿no? Información sobre los procedimientos administrativos que se instauren pues dentro del marco del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, son públicos, pero hay un plazo en el que se van a mantener confidenciales, ¿verdad? Que son 6 meses, establece la norma, ¿verdad? Desde el inicio del procedimiento hasta que se emita la resolución final, pero si la resolución final se va a demorar muchísimo, bueno, 6 meses es el tope y así lo estableció la norma, ¿verdad? El marco legal. El listado de los procesos judiciales en los que las entidades de la administración sean demandados o demandantes, con independencia del estado actual de tramitación, sea archivado o trámite, ¿verdad? Constituye información de naturaleza pública. En caso las entidades denieguen la información solicitada, señalando la causal de existencia de una estrategia de defensa, ¿qué se debe tener como punto de partida? Que la información haya sido elaborada o obtenida por asesores jurídicos o por abogados de la administración pública. O sea, primera condición, si estamos diciendo que es un tema de estrategia de defensa, entonces tiene que ser elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración pública, ¿verdad? Que la información corresponde a una estrategia de defensa a adoptarse por parte de la entidad. Entonces, tengo que tomar una acción y debo verificar. Muy bien, entonces, si doy esa información, ¿existirá un daño? Claro. ¿Por qué? Porque me trae abajo la estrategia. ¿Ah? Y esa estrategia debe mantenerse cuidadosamente resguardada para poder ganar el caso. La existencia de un procedimiento administrativo o judicial que se encuentre en trámite en la cual se va a desplegar o aplicar esa referida estrategia. Entonces, necesito que esté en trámite, necesito que esté vigente. No me están diciendo, bueno, de aquí no sé todavía si voy a abrir o iniciar
el procedimiento o el proceso judicial. No lo sé, estoy en duda. Bueno, no. Aquí te dice, ya está en trámite, entonces debes resguardar esa información, ¿verdad? Después de presentado un recurso de apelación, ¿verdad? Sea ante la entidad o ante el mismo Tribunal de Transparencia, porque muchas personas pueden presentar el recurso de apelación ante la entidad correspondiente para que ella pueda elevarlo, ¿verdad? Para acreditar dicha sustracción, vamos a decir, la entidad deberá remitir ante esta instancia, en el caso de entrega física, el cargo de recepción de la documentación solicitada o del documento mediante el cual se pone a disposición del solicitante lo requerido, ¿no? Entonces, muchas entidades me dicen, ¿qué pasa, doctor, si ya se inició el procedimiento? ¿Se puede concluir? Sí, se puede concluir. Si ya estás entregando la información, no importa que haya llegado al Tribunal de Transparencia, pero ya tienes entregada la información al recurrente, nos avisas, nos informan, ¿verdad? Y se concluye el caso. ¿Mm? En el supuesto de que el solicitante haya autorizado la remisión de la tramitación por correo electrónico, el acuse de recibido por parte del destinatario de dicha comunicación o alternativamente la respuesta que se dé de manera automática generada por la plataforma o por el sistema que garantice dicha realización. Debemos tener acreditado, debemos tener todo establecido. Los solicitantes que con posterioridad a la presentación del recurso reciban por parte de las entidades la información, se encuentran facultados también, ¿no? Todas las personas para desistirse. Entonces, avisan también a la entidad, al tribunal, y diciendo que ya recibieron la información. De esa manera, pues, concluimos el caso. Las solicitudes de los administrados destinadas a que la entidad haga constar un hecho, ¿no? Como de manera, pues, podemos decir en un ejemplo, pueda señalar algunas vinculadas con la entrega de constancias, de estudio, entre otras. Allí tenemos que forman parte dentro de lo que vendría a ser las peticiones administrativas. Igualmente sobre el sentido de la normativa, ¿no? Lo que incluye que ha sido emitida por la entidad para efectos de tener pues, un asesoramiento oficial de manera específica, forman parte de una petición consultiva, ¿verdad? Muy bien, ahora tenemos en el segundo grupo de lineamientos, debemos especificar que en caso de una solicitud de acceso pública haya sido dirigida a una unidad orgánica distinta a la que corresponde en su atención, tanto los servidores, funcionarios que tomen conocimiento de estas deberán realizar este reencauce interno para efectos de viabilizar su trámite, ¿no? No cabe la posibilidad de que se responda al recurrente indicando que debe regularizar la presentación de la solicitud, ¿no? De manera específica, porque como hemos dicho en los primeros lineamientos, el recurrente no está en la obligación de tener toda la información y cómo se organiza o estructura la entidad, ¿no? Porque hay un tema de asimetría informativa. No se queda, no hay una restricción a que cumpla con un formato específico. Eso es otro aspecto del lineamiento establecido por el tribunal, ya que este formato ayuda al pedido de acceso, ¿no? Ayuda al recurrente a que tenga todo el pedido de manera clara, pero no es un requisito sine qua non,
¿verdad? No es un requisito sin el cual no se va a poder atender la solicitud de acceso. Cuando una entidad de la administración pública requiere al solicitante que subsane su solicitud de acceso a la información, alegando que esta no es precisa en cuanto a lo que se pide, debe indicar expresamente esa imprecisión, ¿no? De que no debe ser algo que no esté claro ni volátil, debe ser de manera preciso. Las entidades de la administración pública que reciban un recurso de apelación frente a una denegatoria expresa o tácita, porque vamos a decir, no ha habido respuesta a una solicitud de acceso a la información, tienen la obligación de elevar el recurso de apelación al Tribunal de Transparencia. No se pueden quedar con ese recurso. No pueden decir, no, es que ya voy a conversar con el recurrente. No. Eso debe ser de inmediato elevado al tribunal. La documentación correspondiente al tema de viáticos, informes de viaje, también es información pública. ¿Mm? Los regidores de un gobierno local o consejeros que poseen, ¿no?, de manera adicional a sus prerrogativas, en este caso, el derecho a acceso a la información pública, lo hacen evidentemente como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos. Las entidades de la administración pública que invoquen la aplicación de la excepción del numeral 3, artículo 17 de la Ley de Transparencia relacionado a la potestad sancionadora, deben tener en cuenta que para el plazo de los 6 meses que se mantendrá la información confidencial, deben señalar, se debe especificar con documentos de fecha cierta el inicio, ¿no?, el inicio de este procedimiento, ¿no?, para poder contabilizar los 6 meses. Las entidades de la administración pública que invoquen las excepciones establecidas en los artículos 15 y 16 de la ley, que está referido a la información secreta o reservada, deben motivar adecuadamente la denegatoria, acreditando, además, con la resolución que clasifica dicha información. Y aquí hay un tema, ¿no? Muchas entidades dicen, es secreto, es reservado, pero no existe la resolución de clasificación. ¿Qué se presume si no hay resolución de clasificación? Se presume que es público. Entonces, se debe cumplir con lo establecido, con los requisitos establecidos en el marco normativo vigente. Y eso es que la información debe estar clasificada, si es secreta o reservada. Porque si no está clasificada, entonces se entiende que está libre de cualquier atadura. Los ciudadanos pueden solicitar a las entidades de la administración pública, en ejercicio del derecho a acceso a la información, se les proporcione, ¿no?, todo tipo de información sobre una copia directiva. Sin embargo, todo aquello que tenga que ver con una interpretación de las normas, ¿no?, así como un sentido y alcance de las normas, pues esto es parte de esta petición consultiva que se encuentra dentro de la ley 27444. El derecho a acceso a la información pública no puede ser ejercido, pues, en virtud de cierta información que tienen las entidades dentro de un marco específico, ¿no? Porque a veces se confunde si yo pido un trámite ante SUNAR o ante RENIEC, ¿no?, y lo pido todo como acceso a la información pública, ¿no? Si estas entidades tienen un procedimiento específico establecido dentro del marco
normativo vigente y además establecido dentro del TUPA, pues tendrá que seguirse ese procedimiento, ¿verdad? Eso debemos tenerlo en cuenta. El registro de asistencia de funcionarios y servidores públicos de las entidades también constituye información de acceso público, ¿verdad? La información correspondiente a los correos electrónicos de los funcionarios y servidores, estamos hablando de correos electrónicos que da la entidad, que dan las entidades. No estamos hablando del Gmail, ¿no? Sino estamos hablando de los correos otorgados por las entidades, evidentemente constituye información pública. Ahora, hay información dentro de estos correos electrónicos que es confidencial, reservado, secreto, también. Y si existiera esa información dentro de los correos electrónicos, de la información de correos electrónicos, entonces finalmente se tachará, se podrá entregar información que es parcial, ¿verdad? Sigue la misma ruta de un documento que puede tener información confidencial, secreta y reservada, entonces entregaré información de manera parcial. De por sí, que esté en un correo electrónico no es que sea información confidencial, no. Puede contener información confidencial y lo tacho. La información correspondiente a los servicios de mensajería instantánea, ¿no? Como WhatsApp, Telegram y otros, que se encuentran pues en equipos terminales móviles, o sea, en los celulares, adquiridos por la administración. En este caso, el tribunal ha manifestado, se encuentran protegidos por el derecho al secreto e inviolabilidad de las telecomunicaciones, ¿verdad? De acuerdo al marco legal vigente. Este no va en la misma línea de los correos electrónicos, no va. Dentro del proceso de selección llevado a cargo por las entidades de la administración pública, las ofertas de postores, ¿no? Dentro del proceso de selección, es información confidencial en cuanto no se haya otorgado la buena pro, ¿verdad? Otorgada la buena pro, se torna de carácter público. Es igual que en el caso de los procedimientos sancionadores. Mientras esté en los 6 meses que ha establecido la ley, será confidencial. Terminado el tiempo de 6 meses o emitida la resolución final del caso, se tornará público. De la misma manera en esta situación. Las notarías brindan un servicio público en atención pues, a una autorización del Estado para el ejercicio de dicha función. En consecuencia, la información originada en atención a la función notarial puede ser solicitada dentro del alcance del derecho a acceso a la información pública, ¿no? De la misma manera, se evaluará, siguiendo lo establecido en la ley, si hay documentos o hay información que forma parte del ámbito confidencial o reservado. ¿Ah? Muy bien. Los requerimientos de información entre las entidades, pues no está dentro del marco del ejercicio del derecho a acceso a la información pública, porque hay una ley de manera específica que lo establece. En este caso, la 27444 nos establece la colaboración entre las entidades. Entonces, hay que tener claro que esa documentación, esa información, no forma parte del derecho de acceso a la información pública. Ahora, el derecho de acceso a la información pública es ejercido conforme pues, a los plazos y procedimientos que se establecen en la ley de transparencia, ¿no? Cuando pedimos acceso a un expediente administrativo, ¿no? Acceso corresponde dentro de lo establecido en la ley 27444. Muy bien. Las declaraciones juradas de impuesto predial presentadas por los contribuyentes constituye información pues protegida por la reserva tributaria. Por lo tanto, tienen carácter confidencial.
El Tribunal de Transparencia no es competente para ejercer potestad sancionadora del Estado contra funcionarios o servidores que infringen las disposiciones, ¿no? Esto es una labor de cada una de las entidades quienes la ejercen dentro del marco de sus competencias, ¿no? La primera instancia, que son las entidades, son las que tienen que velar por el cumplimiento de la ley y quienes incumplen tendrán que ser investigados por las acciones que van a llevar a cabo, pues, las entidades. El Tribunal de Transparencia es segunda instancia cuando se ha sancionado a uno de los servidores o funcionarios, entonces se revisará ello en esta segunda instancia administrativa, pero la sanción no viene impuesta por parte del tribunal. Muchas gracias a todos ustedes por haber prestado atención a un tema tan importante como es dar los tips, ¿no? Los tips en materia legal, ¿no? Sobre lo que ha venido desarrollando el Tribunal de Transparencia en aspectos esenciales. Esto no termina aquí. Vamos a seguir trabajando para elaborar criterios, lineamientos resolutivos que permitan a todas las personas tener con mayor facilidad, ¿no?, esta jurisprudencia resumida en estos lineamientos y criterios. Muchísimas gracias por la atención, espero no haberlos aburrido, he querido ser pues lo más didáctico posible y cumplir también con el tiempo encomendado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Dávila, por su tan didáctica ponencia. La verdad que nos ha ilustrado estos tips que nos ha compartido y el cual también ha sido bastante solicitado por parte de los 1000 participantes que hemos tenido el día de hoy. Hemos tenido la sala llena prestando la atención a su ponencia. Y doctor, quisiéramos que quizás nos pueda absolver algunas consultas, ¿sí? Antes de dar ya por culminado esta conferencia, si por ahí puede dar lectura a algunas de las tantas consultas que nos han hecho el día de hoy. ¿Su micro? Sí, muy bien, muy bien. No es necesario mencionar los nombres, ¿no? No, Simplemente la consulta, sí, ¿verdad? doctor, por favor. Muy bien. Bueno, acá me dicen buenas tardes. ¿Podría señalar algunas excepciones establecidas por ley? Pues bueno, sí. Cuando hablamos de información confidencial, ya alguna de las excepciones está, por ejemplo, en brindar información sobre los datos personales, ¿no? Datos personales, las historias clínicas, domicilio, correo electrónico personal, teléfono personal, todo eso está protegido. Entonces eso no puede ser entregado, no puede ser entregado, por más que sea un funcionario o un servidor, eso no puede ser entregado porque forma parte de esa esfera personal. Muy bien, después tenemos información reservada, ¿no? De repente información que está establecida dentro del marco de las investigaciones policiales, penales, judiciales. De acuerdo a la ley, se establecen plazos en los que esta información no puede ser puesta de conocimiento porque se encuentra de investigación. ¿Qué pasa si sale a la luz información que forma parte de una investigación en trámite, pendiente? Pues se puede traer abajo todo el resultado de ese proceso. Si se resguarda la información es para proteger un bien jurídico o un derecho. Esta protección puede ser permanente, vamos a decir, puede ser perpetua, en el caso de las historias clínicas es perpetua, salvo que la persona pueda dar la autorización para que se brinde esa información, ¿verdad? Pero puede también ser información temporal, como en el caso de estos, ¿no?, tiempos, plazos establecidos en los procesos sancionadores, de repente en los procesos de investigación penal o policial, en el que va a tener que resguardarse la información solo por un tiempo determinado. Cuando ya no exista
peligro de que ese proceso pueda caer, ¿no? Entonces recién se puede entregar la información. Muy bien. Ujú. Otra pregunta dice, claro, ¿qué no puede pedir, qué no puede peticionar una persona que será rechazado? Lo que hemos indicado hace un momento, ¿no? Si usted va a pedirle, quiero saber el detalle de la boleta de pago del funcionario servidor, el detalle mínimo de toda la boleta de pago, pues no se la van a dar, no le van a dar ese detalle. ¿Por qué? Porque en ese detalle existe información confidencial. Entonces le van a dar el monto, la remuneración bruta, ¿no? La remuneración total, y vamos a decir con eso el detalle del puesto y del cargo. Pero después los descuentos específicos de Falabella, del Banco de Scotia o de cualquier otra entidad bancaria, o que esta persona está pasando una pensión de alimentos porque ha sido demandada, eso tampoco le van a dar, ¿no? Esa información no le van a dar. ¿Por qué? Porque es información que forma parte de la esfera personal. Muy bien. ¿Hasta qué punto dice el derecho a acceso a la información se contrapone al derecho a la intimidad, ¿no? Eh, bueno, a ver, ¿hasta qué punto se puede contraponer? Decimos que el derecho a acceso y el derecho de protección de datos son como dos caras dentro de una misma moneda, ¿verdad? Es más, el derecho de acceso está en el artículo 2, inciso 5, y el derecho de autodeterminación informativa está en el artículo 2, inciso 6. Entonces, no es que estén alejados, sino que deben estar, pues, alineados de alguna manera, por decirlo así. Tenemos que el derecho de acceso a la información garantiza el que podamos acceder a todos los documentos o información que tienen las entidades para hacer una vigilancia ciudadana, ¿verdad? En el caso de la información que forma parte de la esfera privada, no se entrega porque puede poner, vamos a decir, en una situación, vulneración a la persona que es la que tiene esos datos, ¿verdad? Pero vamos a ver, en el caso de los funcionarios y servidores, hay determinada información que, siendo parte de datos personales, por la misma naturaleza de la función, podrán entregarse, podrán darse, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, se está haciendo una investigación y el juez determina que se haga el levantamiento, por ejemplo, de los secretos correspondientes de las personas, porque estás en un proceso y el juez ha determinado que es necesario que se haga. Entonces, hay excepciones, sí, en las que este derecho fundamental de mantener protegida esa información va a ser revelado. Es como cuando en las declaraciones de intereses a los funcionarios, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Se me pide información sobre mi ámbito familiar, ¿no? Donde trabaja mi mamá, en qué trabaja, mis hermanos, mis hermanas, mi padre, mi familia, ¿no? Entonces, esa información es parte del ámbito privado. Sin embargo, por el cargo que ocupo, o el cargo que ocupa un funcionario o servidor, tiene que entregar esa información o ponerla a disposición, ¿no? Para que se pueda verificar que no existe ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? O sea, que no hay ninguna actuación irregular. Entonces, para verificar eso o una actuación que pueda darse de manera irregular en el futuro. Entonces, los que estamos realizando este trabajo sabemos que se tendrá que poner a disposición esa información que es parte de la esfera privada personal, pero se hace porque es
necesario y además porque así lo establece el marco normativo. Si no quiero dar esa información, bueno, pues tendré que decir paso al costado porque no quiero entregar o no quiero poner a disposición esa información. Pero quienes estamos ya en el ámbito público y en determinados cargos, sabemos que esto tiene que ser asumido, ¿verdad? Eso se tiene que dar y se tiene que cumplir el marco normativo vigente. Por tanto, debemos establecer esas pautas. Entonces, ¿hay contradicción? No, no hay contradicción, solamente que es necesario que cierta información se ponga de conocimiento, se ponga de conocimiento. ¿No? Es como cuando dice, esa persona está siendo investigada por presunto, uy, está yendo en contra de su honorabilidad, de su intimidad. No, pues que sino que se está dentro de esta presunción se le está investigando, o sea, se tienen que llamar a las, vamos a decir, los términos deben ser utilizados debidamente. Entonces hay una investigación que se está realizando a tal persona y por tanto esa información se divulga por la naturaleza, por el interés público. Ya el Tribunal Constitucional ha establecido este tipo de situaciones. ¿Qué pasa, dice, cuando se pide información, se ordena la entrega de información? Es otra pregunta. Se ordena la entrega de información y no cumple la entidad. Aquí debo señalar que la mayoría de entidades viene cumpliendo con lo establecido por el tribunal, pero existe un número, un porcentaje, ¿no? Pequeño, de entidades que no cumplen lo ordenado. ¿Qué se puede hacer? Dice, bueno, la norma establece que las personas, los solicitantes, pueden presentar este caso ante la entidad, en este caso, vamos a decir, para que se inicien las investigaciones correspondientes contra el funcionario que no está cumpliendo con la entrega de información. Eso pueden hacer, lo ponen en conocimiento, ustedes saben que las oficinas correspondientes, las secretarías técnicas de inicio de los procedimientos disciplinarios, sancionadores, pueden poner en conocimiento de ellos, ¿no? Y se iniciarán las investigaciones del caso para advertir por qué es que no se entregó la información, ¿no? Para eso están las oficinas competentes, ¿verdad? Muy bien, Quizás con una última consulta, doctor. muy bien. ¿Cuáles son, pues, las sanciones, dicen aquí, que existen cuando no hay entrega de información? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, eso también es en la norma. Vamos desde una amonestación verbal o escrita, una suspensión sin goce de haber, y luego puede existir, en caso de una acción reiterada, de incumplimiento y tal, y de acuerdo a la gravedad de la situación, puede ser pues esta persona destituida, ¿verdad? Entonces, evidentemente tiene que haber una investigación de por medio y se debe determinar luego la responsabilidad, pero sí existen sanciones, ¿no? Sí existen sanciones. Y para ello, las personas que consideren que no se ha atendido debidamente, que ha habido un cumplimiento, pueden realizar pues el seguimiento y evidentemente las denuncias correspondientes dentro del ámbito de la entidad, ¿no? De la entidad. Muy bien, doctor Torres. Ah, una última, dice. Entonces, ¿es mejor ir a la vía judicial o a la vía administrativa? Bueno, es una decisión que los recurrentes van a adoptar. Lo que les puedo decir es que el principio de celeridad está en el procedimiento administrativo, pues es un plazo corto, como ustedes saben que así como 10 días tienen las entidades, 10 días también tiene el tribunal
para poder cumplir con ver desde su admisión, evidentemente, tiene un plazo establecido de 10 días para poder dar respuesta, para poder resolver el caso. Mientras que, de acuerdo a las, vamos a decir, supervisiones que ha hecho la Defensoría del Pueblo, ¿no? En diferentes tiempos, se advierte que la vía judicial es una vía pues bastante más larga, ¿no? Un poco más amplia en los tiempos. Entonces, sí considero que esta vía alternativa, que es el Tribunal de Transparencia, puede resultar mucho más efectivo para el cumplimiento, en este caso, de las solicitudes de acceso. Pero esto queda en manos de las personas decidir si van por esta vía o por la vía judicial, ¿no? El juez también determinará la entrega de esa información y si ustedes, vamos a decir, no están de acuerdo con lo resuelto por el juez, así como la otra parte, podrán apelar, ¿no? Ya ante la sala correspondiente, ¿no? Y probablemente en muchos casos llegar hasta el Tribunal Constitucional. Pero eso ya ustedes saben que implica mucho más tiempo. Lo que hay que decir claramente es que ni para el procedimiento administrativo aquí en el Tribunal de Transparencia, ni para el habeas data se necesita la presencia de abogado, ¿no? Es una situación en la que puede, vamos a decir, ser una alternativa, ¿no? Pero en el caso del Tribunal de Transparencia es un procedimiento más corto, es un procedimiento que no requiere de presencia de abogado y además es totalmente gratuito. ¿Ya? Mm. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Dávila. A nombre de la doctora Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios, Justicia y Derechos Humanos, le agradecemos por su participación, por su buena disposición en participar en esta jornada de los martes de Justicia y Derecho y también extender el agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado hasta este momento. Ha sido una muy interesante conferencia y damos por concluida la misma, extendiéndole un saludo a todos. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias.